Hola, muy buenas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Impacto Económico. Soy Gladys Quesada y vamos a titulares. En América Latina, el índice de desempleo llegó al 7.9% en Argentina, la cifra más alta durante la gestión del presidente Javier Milei. Vamos en contexto, el arroz es uno de los alimentos básicos más importantes y con un valor cultural significativo en Japón. Sin embargo, desde 2024, el pueblo japonés ha enfrentado su mayor escasez en décadas. En Economía 360, un reciente informe afirma que la actual ofensiva iraní le cuesta a Israel cientos de millones de dólares. Ya comenzamos. En Argentina el índice de desempleo se elevó a 7.9%, la cifra máxima alcanzada desde 2021 y la más alta en la gestión del presidente Javier Milei. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en comparación con el cuarto trimestre de 2024 el desempleo aumentó en un 1.5%. La cifra de desempleados en los 31 mayores conglomerados urbanos argentinos fue en el primer trimestre de 2025 de más de 1.100.000 personas, casi 200.000 más que en el trimestre anterior. Buenos Aires es la región más afectada, con una tasa de desempleo del 9.1%. Esta situación se ha profundizado desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, cuando a finales de 2023 puso en marcha un severo plan de ajustes que afectó a diversos sectores productivos. También le contamos, Venezuela asumió la presidencia del Consejo Ministerial del Fondo PEP para el Desarrollo Internacional, o FID, para 2025 a 2026. Durante la 46ª reunión del Consejo, este reconocimiento destaca su liderazgo en economía y cooperación internacional, especialmente en promover el desarrollo sostenible. El fondo, creado en 1976, financia proyectos en países de ingresos bajos y medianos para mejorar infraestructura, salud y educación. La nueva presidencia fortalece alianzas estratégicas y reafirma el compromiso de Venezuela con la cooperación global y el desarrollo económico sustentable, consolidando su papel en el ámbito internacional. Seguimos con noticias de Venezuela, ya que el país está fortaleciendo su industria del cacao, todo esto mediante nuevas alianzas entre el sector público y privado. Se están activando 2 plantas procesadoras y secadoras de cacao para mejorar la calidad del grano seco y potenciar su exportación con el objetivo de posicionar el cacao venezolano en los mercados internacionales. Además, se avanzará en la producción de chocolate líquido y licor de cacao y se fortalecerán las variedades cacao F2 y F1 de alto valor genético y comercial. Estas acciones, acordadas en un encuentro entre los ministros Julio León Heredia y Alex Saab, forman parte de la estrategia del gobierno para recuperar y diversificar la economía nacional, promoviendo el bienestar del pueblo y consolidando una economía más soberana y productiva. En Ecuador, profesores realizaron un plantón en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, en protesta por la inseguridad que sufren debido a las amenazas y extorsiones de bandas de crimen organizado. El gremio docente denunció que grupos delincuenciales los han extorsionado por 200 y hasta $500. En este sentido, exigieron que se declare en emergencia el sector de la educación por las amenazas. Asimismo, condenaron a las autoridades del Ministerio de Educación luego de que las mismas aseveraran que las extorsiones alertadas a la Unión Nacional de Educadores eran un fraude y una exageración.
Y en el contexto del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Cuba establece una nueva alianza con Rusia destinada a modernizar el sistema electroenergético de la isla caribeña. Según medios locales, el proyecto energético bilateral tiene como objetivo la actualización de 3 unidades de 100 megavatios de las centrales termoeléctricas del país caribeño, además de contemplar la instalación de un nuevo bloque de 200 megavatios financiado por Moscú, sumándose a la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. La cooperación Cuba-Rusia incluyó una reunión de trabajo entre los ministros de energía de ambas naciones, las cuales se comprometieron a fortalecer la colaboración en el sector. Nos vamos hasta Centroamérica. Las autoridades de la industria azucarera de Nicaragua informaron que exportaciones hacia los mercados globales reportan más de 325.000 toneladas de las 480.000 previstas para 2025. La empresa de servicios azucareros Sociedad Anónima afirma que aunque la cosecha culminó el pasado 20 de mayo, mantienen activa la industria para cubrir sus acuerdos comerciales internacionales con Europa, China, Corea del Sur, entre otros. El reporte más reciente destaca que el sector azucarero prevé recibir unos 220 millones de dólares, tanto de exportación de azúcar como de alcoholes, melaza y otros derivados. Datos oficiales señalan que la agroindustria representa el tercer puesto de la exportación y genera más de 36.000 empleos directos y más de 136.000 indirectos. El Gobierno de México, sindicatos académicos y grupos empresariales iniciaron los foros para dialogar sobre la ruta que se implementará para avanzar hacia el establecimiento de la jornada laboral de 40 horas, la cual busca mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, ofreciendo más tiempo para el recreo, la convivencia familiar y la educación. ¿Cuáles son los retos y beneficios de instaurar la jornada laboral reducida en México? Las respuestas a estas preguntas las tiene Antonio Aranda en el siguiente informe que nos presenta. Adelante. México busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana para el año 2030. Don Alfredo trabaja en una taquería hasta 12 horas diarias, 6 días a la semana. Considera positivo que se reduzca la jornada laboral, pero sin afectar su salario. Los restaurantes tenemos hora de entrada, pero de salida no, mínimo 12 horas diarias. Mínimo. 8 horas, está muy bien y creo que uno va a estar más con la familia, que sea reducción de la jornada laboral, más no reducción del sueldo, ¿no? Porque eso sí nos afecta. Actualmente, México tiene la mayor carga de horas de trabajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En algunos casos, más de 50 horas a la semana. Por lo anterior, el Gobierno de México inició una serie de diálogos con sindicatos, académicos y organizaciones empresariales para lograr la meta sin afectar la productividad, pero sí mejorando la vida de millones de trabajadores. Se ha demostrado que jornadas superiores a 40 horas semanales están asociadas a una mayor incidencia en depresión, en ansiedad, en trastornos del sueño y en enfermedades cardiovasculares. Jornadas laborales más cortas se vinculan con trabajadoras y trabajadores más sanos y con ello pues un impacto muy importante, positivo en la productividad del trabajo. Los representantes de los trabajadores propusieron que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se aplique en 2 años y no hasta el año 2030. Compartimos que en este diálogo podríamos pensar en que la aplicación gradual a 40 horas, si bien es cierto, estamos pensando como está la propuesta hasta el 2030, sería muy buena noticia para los trabajadores de México que esta aplicación gradual tuviera un plazo de 2 años. Cada sector debe tener tiempo para adaptarse sin afectar la productividad ni los empleos. Los colectivos que impulsan la iniciativa por las 40 horas laborales afirman que reducir la jornada de trabajo es viable y necesario para mejorar la vida de todas las personas. Tiene muchísimos beneficios, ¿no? Principalmente, pues, el descanso. También es importante recalcar el derecho a los cuidados, ¿no? Hay mucha gente que tiene gente en los hospitales, muchos hijos enfermos, ¿no? Ellos mismos no tienen tiempo para poder cuidarse, ¿no? Las personas
todo el tiempo estamos trabajando y tenemos que estar antes de que llegue el jefe y después de que se llegue el jefe, y eso no se ve o no tiene una repercusión ni vía nominal ni vía en la vida. El principal reto de la implementación de la jornada laboral en México de 40 horas a la semana es que no se pierda productividad en las empresas y tampoco tenga un impacto negativo en el salario de los trabajadores. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Gracias, Antonio, por este reporte y vamos ahora a una pausa. Al regreso los ponemos en contexto. El arroz es uno de los alimentos básicos más importantes y con un valor cultural significativo en Japón. Sin embargo, desde 2024 el pueblo japonés ha enfrentado su mayor escasez en décadas. Esto y más luego de la pausa. Estamos de vuelta en Impacto Económico con más información. Como le anunciábamos, desde el verano de 2024, Japón enfrenta la mayor escasez de arroz en décadas, perdiendo con ella el control de su precio, ya que este es un alimento básico y culturalmente significativo. La situación pone en riesgo no solo el consumo de este cereal, también el pilar económico que representa en esta nación. El precio medio de un saco de 5 kilogramos de arroz ha llegado ya a 4.214 yenes, lo que equivale a 25.78 euros, y pese al costo, el gobierno insiste en mantener aranceles proteccionistas de 341 yenes por kilogramo a las importaciones, beneficiando a las poderosas cooperativas agrícolas, pero perjudicando a la población. Cabe destacar que la escasez de arroz suscita principalmente por la crisis climática, una fuerza laboral agrícola envejecida y por la demanda turística, ya que desde 2024 existe un récord de 3 millones de visitantes mensuales. Últimamente no he hecho ninguna comparación cuidadosa, pero creo que nuestro arroz nacional es más barato que el importado. Las cooperativas agrícolas de Japón deberían haberse centrado más en la comercialización agrícola con una producción a gran escala y altamente eficiente. Sin embargo, el sector agrícola japonés no ha logrado mantenerse al día, lo que ha resultado en una baja eficiencia en la producción. Revisemos ahora algunas consecuencias de este fenómeno. El arroz se disparó al menos en un 90% en un año, pasando de 2.023 yenes por 5 kilogramos en 2023 a 4.285 en mayo de 2025. En algunos casos, las variedades premium alcanzaron los 5.000 yenes, lo que equivale a $35. Esta situación ha impactado a los hogares de Japón, ya que consumen en promedio 50.9 kilogramos de arroz por persona al año, y el encarecimiento ha forzado a muchos a reducir su consumo o cambiar a alternativas más asequibles como los fideos udon, yakisoba o arroz importado, afectando la dieta tradicional. También se ha visto impactado el comercio minorista y los restaurantes, especialmente los de sushi, ya que se enfrentan a costos operativos más altos, lo que podría traducirse en precios más altos también para los consumidores. Seguimos en el tema. La producción insuficiente de arroz en Japón ha acelerado la crisis del grano, el cual ha subido su precio desorbitantemente en lo que va de año. Más detalles en el siguiente reporte. En Japón, el arroz forma parte de la dieta básica y tiene por tanto carácter de artículo de primera necesidad, razón por la cual una variación en su precio no origina una variación igualmente significativa en su demanda. Dicho de otro modo, cualquier variación de la oferta o la demanda tiene su reflejo en grandes fluctuaciones en el precio. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio al por menor de
del arroz vendido en supermercados de todo Japón alcanzó un nuevo máximo, alcanzando los 4.285 yenes, unos $29,97 estadounidenses por kilogramo en la semana que finalizó el 18 de mayo. Esto supone un aumento de 17 yenes con respecto a la semana anterior y el precio más alto desde que comenzaron los registros comparables en marzo de 2022. Se dice que los precios del arroz se seguirá subiendo en junio. Actualmente, ni siquiera podemos conseguir la cantidad necesaria de los mayoristas. Nuestra cantidad de pedidos está siendo restringida. Es preciso indicar que la crisis del alimento ya suma 3 subidas significativas de precios desde la década de 1990, causadas principalmente por las malas cosechas. Pero esta vez los aumentos han sido mucho más pronunciados, duplicándose en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunado a un entorno de varias dificultades externas e internas. La situación se vuelve más crítica, señalan los diversos análisis. Si bien la producción de arroz es insuficiente, se han producido factores ocasionales que han provocado un aumento de la demanda. Además, las malas cosechas también han provocado un aumento de los precios. Estos factores son las razones del actual aumento continuo de los precios y del desequilibrio entre la oferta y la demanda de arroz. Este año, todos están aumentando el cultivo de arroz, alimento básico, y reduciendo la superficie plantada con arroz para procesamiento y otros fines, cambiando el arroz de calidad alimentaria. Ante esta situación, autoridades niponas declararon recientemente en el Parlamento su apoyo a la transición de una política de reducción de arroz a una que fomente el aumento de la producción a fin de paliar la crisis del rubro. Y ante esta situación, el Ejecutivo japonés decidió liberar al mercado general 210.000 toneladas de la Reserva Nacional de Arroz a partir de mediados de marzo, algo que muchos consideran inédito hasta ahora. Japón creó sus reservas nacionales de arroz en 1995, luego de una escasez grave de arroz 2 años antes por un verano inusualmente frío. Sin embargo, la medida no ha logrado bajar los precios de este rubro. En enero de 2025, el gobierno de Japón decidió liberar arroz de sus reservas en caso de que se dieran problemas en la distribución de este cereal, imponiéndose la condición de recomprar durante los siguientes 12 meses tanto arroz como hubiera liberado, lo que en la práctica equivale a un préstamo del arroz en reserva. Pero, dado que la nueva norma permite que el arroz almacenado se distribuya también para uso comercial, se puede esperar que los precios al por menor sigan siendo altos, lo que fomentaría aún más la liberación de existencias. Además, el efecto económico del arroz de la reserva distribuido a los comedores de escuelas y hospitales que venían soportando el aumento de los costos sin subir los precios no es observable, atendiendo solamente al precio de venta al público. El precio del arroz apenas ha bajado después de la liberación de la reserva, en parte por el tiempo que ha requerido su distribución en el mercado, pero ha habido además otras 2 causas. Por una parte, el cambio en los objetivos de la política gubernamental no ha venido acompañado de una revisión de la metodología empleada. En segundo lugar, la liberación se ha hecho sin haber procedido previamente a establecer índices de medición que permitieran comprobar su efectividad. Pienso que todo el mundo no tiene más remedio que adquirir arroz a un costo de 4.800 o 5.000 yenes por 5 kilos. Pero esto no es normal. Si esto continúa, dejaremos de comer arroz y puede alejarnos del consumo de arroz. Eso pienso. Y otro factor más es que la decisión de liberar arroz de la reserva fue tomada cuando la competencia por conseguir arroz de los productores había llegado a niveles muy altos. El arroz que, en los primeros pasos de la cadena de distribución, se había pagado ya a alto precio, continuó encareciéndose en los siguientes pasos. Nos vamos ahora a una segunda pausa en Impacto Económico y al regreso en 360 les contamos, un reciente informe afirma que la actual ofensiva iraní le cuesta a Israel cientos de millones de dólares. ¿Cómo y por qué? Lo sabrá luego de la pausa.
Estamos de vuelta con más información del mundo económico ahora en Economía 360. Según un reciente informe que cita a expertos militares, la actual ofensiva iraní le cuesta a Israel cientos de millones de dólares al día, un costo que podría limitar la capacidad de Tel Aviv para librar una guerra prolongada. De acuerdo con estimaciones de expertos, el costo de la operación de los sistemas de defensas podría alcanzar los 200 millones de dólares diarios. El mayor gasto lo producen los misiles interceptores utilizados para detonar los proyectiles iraníes entrantes, que por sí solos podrían costar decenas de millones de dólares. A esta cifra se suman los gastos por municiones, aeronaves y los daños sin precedentes causados a la infraestructura militar y estratégica del sionismo. Tal aumento de los costos exacerba la presión sobre Israel para que ponga fin a la agresión contra el país persa. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conocido como SPIEF, se celebra en 2025 por la vez 28. Como en años anteriores, ha reunido a representantes del sector empresarial ruso y extranjero. Asisten representantes de empresas y organismos gubernamentales de Rusia y otros países para cerrar acuerdos, debatir cuestiones económicas e intercambiar experiencias. Desde 2006, el presidente ruso, Vladimir Putin, es un participante habitual de este foro. Veamos. El 28º Foro Económico Internacional, que se celebra del 18 al 21 de junio en San Petersburgo, tiene como tema principal de este año los valores comunes como base del crecimiento en un mundo multipolar. Las cifras hablan por sí mismas. 20.000 representantes de 140 países y territorios. La cuestión es cómo garantizar que los países tecnológicos positivos se extiendan por todo el mundo, que las nuevas soluciones digitales y tecnológicas sean accesibles, que permitan a los países, regiones y ciudades alcanzar un nuevo nivel de desarrollo y progreso, y que el impacto del avance tecnológico beneficie a todos, incluyendo la transformación de la estructura social, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida, así como la igualdad de oportunidades para que cada persona adquiera conocimiento que le ayude a desarrollar su potencial. Es decir, para que se cumpla el principio fundamental, el de la justicia. Vivimos hoy el fin de la era del dominio de Occidente colectivo bajo el control de Estados Unidos. Y cada vez es más real la formación de un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad. Este foro anual, sus discusiones y resultados están encaminados a permitir a todos un crecimiento global a través de la transformación del sistema económico mundial, el desarrollo de tecnologías innovadoras, la inversión en recursos humanos y medioambientales para la vida de todos los pueblos. Por supuesto, no solo entre la India y Rusia, sino a través de Rusia y del resto del mundo, incluyendo América Latina y África. La cooperación de los BRICS es increíble cuando se trata de este foro y las oportunidades que se obtienen aquí. Antes de que sea demasiado tarde, inviertan ahora mismo. Mañana quien decida ya no tendrá la oportunidad, todo estará ocupado. Por lo tanto, que lo haga primero tendrá prioridades, mientras el resto ya tendrá que hacer la cola. En el marco del foro se celebran diálogos de negocios Rusia-África, Rusia-América Latina y diálogos individuales entre Rusia y 17 países. Rusia es un socio confiable para los países del sur global, pues contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la soberanía alimentaria, económica y tecnológica. Así se desconstruye el sistema postcolonial que los ha hecho históricamente dependientes de Europa y Estados Unidos. Hoy creo que esto, en que participan 90 países, habemos países de todas partes del mundo interesados realmente en la multipolaridad que entendemos como el camino que para que podamos integrarnos en un desarrollo económico y material inclusivo y accesible para nuestros pueblos, que finalmente son los que deberían beneficiarse de estos encuentros. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se ha convertido en una plataforma mundial líder donde, al discutirse los problemas clave de la economía global, se establecen vínculos económicos entre países y continentes, se establecen las tendencias en desarrollo sostenible y se proponen soluciones que determinan las direcciones de la cooperación internacional de los que buscan su verdadera independencia. Alier Giasinski, Telesur, San Petersburgo.
Pasamos ahora a Italia, que promete inversiones en África con un trasfondo migratorio y energético. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció compromisos por 1.200 millones de euros durante la cumbre del Plan Mattei, iniciativa que busca frenar la migración irregular mediante proyectos energéticos y de infraestructura en 14 países africanos. Junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Meloni priorizó el corredor Lobito, ferrocarril transafricano y el sistema de comunicaciones Blue Raman, enmarcándolos como alternativas al influjo chino mediante el programa global Gateway de la UE, aunque el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, advirtió sobre promesas incumplidas. Meloni insistió en que su plan de 5.500 millones, con participación de multinacionales como Eni y Terna, generará empleo para disuadir migraciones. Analistas cuestionan su escala mencionando que los fondos son insuficientes, mientras denuncian que beneficia a lobbies italianos de combustibles fósiles. La cumbre coincide con la búsqueda europea de gas africano tras las sanciones a Rusia, revelando contradicciones entre el discurso desarrollista y los intereses geopolíticos. Pese a la retórica, las llegadas irregulares a Italia por el Mediterráneo cayeron 59% en 2024, según Frontex, cuestión que expertos atribuyen más a controles fronterizos que a inversiones. Y ahora veamos indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $74.92 con una caída de 22 centavos de dólar. El barril del crudo Brent de referencia en Europa se ubicó en $76.63 con una baja de 7 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $77.44 con un alza de $1.64. Y de esa forma despedimos la presente emisión de Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias puede escribirnos a través de impactoeconómico@telesurtv.net o a través de nuestras cuentas en todas las plataformas sociales. Soy Gladys Quesada, le deseo lo mejor. Chao.